debate de este miércoles se va a poner bueno, así que usted participe en las redes sociales. Recuerde que estamos esperando también. Su opinión es importante para nosotros en @las9-WTV o en Facebook a las 9WTV. El día de hoy vamos a platicar acerca de la pena de muerte en el mundo. También de los menores infractores. ¿Cómo entrarían en esta pena? ¿Se valdría el hecho de entrar a la pena de muerte? Hace 57 años, si bien recuerdo, ya no tenemos este castigo aquí en el país. Sin embargo, no hay algún caso documentado antes de eso, antes de que se eliminara la pena de muerte en México. No hay ningún caso documentado, nos platicaba el licenciado, pero vamos a tratar este tema más a detalle. Están con nosotros nuestros invitados del día de hoy, los panelistas. Vladimir Sánchez Aguilar, quien es abogado. Bienvenido, licenciado. Gracias por aceptar la invitación. Tania Gordillo, bienvenida también. Psicóloga, ella es psicóloga. El médico forense Eduardo Sánchez, ya es de casa. Y bueno, pues vamos a tratar este asunto que es delicado, por supuesto. Quisiera yo nada más comenzar con que ¿cuándo se quitó la pena de muerte en México? Que fue en el sexenio de Vicente Fox. ¿Y por qué nunca se había aplicado la pena de muerte en México? La pena de muerte siempre estuvo estipulada en la Constitución Política desde 1917. Nunca se reglamentó su aplicación. Es un tema que quedó en la mesa del legislador. No tenemos antecedentes de que se haya aplicado en algún momento. Nunca se reglamentó. No había posibilidades, jurídicamente hablando, de que hubiera esta implementación. Pero además era por temas como abigeato, como exactamente cosas que ahorita ya... Partiendo de la base de que desde 1917 los delitos, la sociedad en México era totalmente diferente, pues eran delitos ya que incluso quedaron obsoletos con el mismo paso del tiempo. ¿Sí? Incluso la Constitución en su artículo 22 estipulaba y marcaba que los delitos políticos no eran susceptibles de aplicación de pena de muerte. Todo esto se vino dando... Desde aquel entonces ya se protegía. Exactamente, ya desde entonces ya había esa protección. Por eso nació el fuero. Y después nos vamos hasta 2005, que es ya cuando se solicita la derogación de todo el párrafo completo y donde ya se estipula que no se va a aplicar en México la pena de muerte. Se podían haber cambiado, por ejemplo, algunas reglamentaciones en lugar de eliminarlo, es decir, por matar, por homicidio doloso. Si hubiera existido la voluntad por parte del Estado para efecto de implementarla y reglamentarla. Sí. ¿Pero qué decía? ¿Qué tipo de muerte tendría en esa...? No decían qué tipo de muerte, únicamente se aplicaba la pena de muerte y se haría en ese momento a lo mejor establecer cuál sería. Son de las cosas absurdas que pasan en nuestro país, es porque que si no hay una pena definido, de muerte, pero no está definido cómo. Claro. Y es que al final del día derogaron, modificaron o quitaron algo que nunca hicieron. Claro. Desde 1917, pena de muerte, hasta el 2005, casi 100 años. Mejor vamos a quitarlo de aquí porque... Ni nos sirve, ni lo utilizamos. Y lo preocupante de eso, realmente lo preocupante. En los países que existe la pena de muerte, ¿funciona? Si pone un ejemplo, si hay una diferencia. A ver, son 194 países y de estos 194 solamente 56, si no me equivoco, aplican la pena de muerte. ¿Todos lo aplican de la misma manera? No, son diferentes. En cada país hay guillotina, hay electroshock, hay... Respondiendo un poco a lo que decía Rebeca, que si sirve de algo, la verdad es que los estudios que demuestran que sirve en un momento porque es aleccionadora y parece que podría bajar la violencia. Incluso ponen mucho de ejemplo a Singapur como una vez que la aplican, su violencia, que era muy parecida a la de nosotros, por eso es el ejemplo como más socorrido, baja, y la delincuencia organizada y todo esto, pero después ya no. Y eso tiene una razón neurológica más que psicológica. Estamos atraídos por la violencia, por el malo. Entonces, cuando empezamos a hacer simpatía por la gente violenta, mala, pero inteligente, que ha podido salirse con la suya, como asesinos seriales, como pues grandes mentes criminales que incluso nos gustan, y digo nos como hablando de seres humanos. Es que ahora con las series de televisión estarás de acuerdo, crean ídolos, ¿no? De estos personajes. Pero se puede hacer esa apología del crimen gracias a que tenemos un gusto particular por la maldad. Entonces, realmente, lejos de que pueda ser
aleccionador podría ser realmente por eso también funcionaba como circo, ¿no? Como esta lección de vamos a hacerlo lo que platicábamos público. hace rato. La ¿Qué es lo que guillotina se busca? Realmente, ¿qué es lo que se busca con la aplicación de la pena de muerte? Yo ¿Se quisiera busca que sufra. impartir justicia o se busca una venganza? Yo las dos, venganza y Psicológicamente hablando ahí es, yo quiero que sufra. Claro. Haciendo lo mismo que él también pudo hacer. Ese es uno de los grandes debates. Estás siendo igualmente de salvaje. Sí. Pero ahí entra la doble moral, ¿no? Al final del día. Quiero que se muera, quiero que sufra. Exactamente. Que también tenemos Y ese es el todos. problema. Socialmente, ¿cómo va a impactar esto en un país? Yo no soy Dios para perdonar, para empezar. Bueno, pero Fíjense que yo una quiero que vez sufra. estando trabajando en una de las agencias, llegó un cadáver para revisarlo e inmediatamente después llega otra persona que es el detenido, el que lo había matado. ¿Por qué te trajeron? Porque maté a mi compadre por estar peleando. Ok, no te preocupes, vas a pasar toda la noche con él. Hizo una psicosis. Sí, claro. Se espantó, lloró, se orinó del temor de que iba a estar toda la noche con un muerto. No le espantaba el hecho de haber matado a una persona. Le espantaba el hecho de estar con el muerto. Pero eso, ¿de qué habla? ¿Sus características de alguna persona con sociópata? No sé, algún problema mental. Pero es que en Son ese eventos sentido, diferentes. Siempre que alguien que ya tiene una tendencia o sociopática, o que no es lo mismo un sociópata que un psicópata. Hablábamos de que existen psicópatas y sociópatas y estamos llenos de psicópatas, ¿eh? Nosotros pensamos que los psicópatas solamente son aquellos que han matado cientos de personas, ¿no? Tenemos psicópatas funcionales. Todavía. Aquí nadie. Sabemos que no Habemos psicópatas, depende del autor, se le llama o psicópata funcional, o psicópata integrado, o psicópata exitoso, ¿no? Que tenemos CEOs por todos lados y toda esta personalidad del psicópata. Luego, el sociópata tiende más a matar porque no está integrado a la sociedad. El sociópata realmente pudiera, El sociópata es con cualquier persona, pase ya él. Y no termina por estar integrado. Lo importante es qué pasa en los cerebros, insisto, a nivel neurológico, de estas personas. La amígdala está irritada y es la parte que detona la violencia, perdón. Y también tenemos una falta grande de neuronas espejo, no hay empatía, la corteza prefrontal no está bien formada. Ay, psicóloga, está buenísimo el tema, pero si te parece regresamos con este concepto precisamente. Vamos a la pausa comercial, opina en redes sociales, regresamos al debate. De regreso con más de a las 9 y otro poquito en este debate. El día de hoy estamos tratando el tema de la pena de muerte, que fue hace varios añitos que se quita esto de la Constitución mexicana. Sin embargo, ya platicaba el abogado, no se ejercía de todas maneras, estaba ahí presente la pena de muerte, pero nunca se documentó algún caso. Ahorita la psicóloga nos estaba platicando acerca de la diferencia de los sociópatas, los psicópatas, todos los rasgos que tienen estas personas, ¿no? Sí, sobre todo surgió porque el doctor nos comentaba que de un caso en donde cuando pones a la persona, al asesino con su víctima, pues crea psicosis. Cuando ya tenemos esta predisposición a alguna de las dos, a la sociopatía o a psicopatía, lo que yo quería decir es que si se somete a estrés, entonces hay disparadores. Y esa persona que ya de por sí tenía una particular condición en el cerebro, que hablamos diferente de desórdenes de personalidad como trastornos de personalidad o ya patologías más extremas, ¿no? También hay diagnósticos que le llamamos subclínicos. Hay patologías subclínicas que, bueno, pues hay gente que ahí está y las conocemos. Entonces, el estrés es un factor predeterminante. Y otra cosa más, el contexto, finalmente, no solamente el estrés, sino las referencias que vamos teniendo. Pero esta gente puede ser medicada, puede ser controlada, psicóloga o no. Podría, porque sí hay, si podemos detectar con escáner cerebral algunas fallas, se puede, pero no todo se detecta. La realidad es que no todo se ve. A la parte de la pena de muerte, una persona con esa enfermedad podría librar la pena de muerte porque entonces no lo está haciendo en uso de plena conciencia. Sería internado en un hospital entonces se podría salvar de la pena de muerte. Sin embargo, yo te diría al revés. Ahí mi postura sería al revés, porque es gente que no puede ser rehabilitada. Los psicópatas, por ejemplo, la terapia no sirve. Es un riesgo. Es un riesgo para la sociedad. Pero entonces esto lo deberían saber los jueces. Pues que son personas inteligentes, saben manipular. Estamos hablando ya ahora de menores infractores.
¿Se puede dar eso en un menor infractor y Sí, por claro. eso sería válido que tuviera la pena de muerte? Mira, se ve desde los niños que pudieran tener un factor psicopático. Incluso vemos historias en donde matan a sus mascotas, en donde Sí. las entierran vivas, donde torturan. Esos niños ya tienen y se puede ver que podrían ser psicópatas. Son los Entonces, que les da la pena de muerte. podemos por de alguna detectar, forma. digo, como papás, para que también tengan... Sí, la verdad es que tendrían pendiente. que estar como muy al pendiente, pero aquí que hablas de los papás, precisamente por eso no sería adecuado, y creo que tú no me dirás lo contrario, abogado, me decía ayer la doctora Ruth Villanueva, que es como de las voces autorizadas en el tema, que no se puede aplicar la pena de muerte en niños, que es el instrumento más ratificado en menores de edad, pues en menores infractores, es el instrumento más ratificado en el mundo. El único país que no lo tiene firmado como actualizado es Estados Unidos, y pues es todo un tema, o sea, no se podría, aunque Pero se puede entonces, ver la enfermedad en el vamos niño, de no se fondo. puede. Y entonces, en el caso de los niños sicarios, por ejemplo, un jovencito de 14 años que ya ha matado a 50 personas y que lo hace porque ya es como parte de su vida y porque es su forma de ganarse Porque la vida. así lo educaron, para él la vida es así. Estamos viendo esos cuadros que ya lo está utilizando la delincuencia organizada como una estrategia. Porque ya saben a que seguir están protegidos. para llevar a cabo no nada más cuestiones de delictivas, sino de transportación, de distribución y de muchas situaciones ilícitas. El tema de la pena de muerte, si no existe en México la pena de muerte, legalmente no existe ni para adultos ni para menores infractores. Pero en ¿En ningún Estados Unidos, país? en otros No, en ningún países, país para ¿habría? menores en ninguno. para en menores ningún no hay, país para ninguno. se aplica para menores infractores. Pero y ahí está bien, porque si ahí hablando psicológicamente, el niño es víctima de su contexto, o sea, sí, Sí, ya un adulto, yo debemos creo que ya de Ya tiene entender la conciencia que para son... saber qué es lo que está Exactamente, Pero llevando a cuando cabo. ya traen la psicopatía o la Pero sociopatía, también termina siendo víctima de un contexto de unos padres que no se dieron Que no cuenta que cuidarlo, pudieran que no supieron encaminarlo de cuidar, forma Pero es que entonces no distinta. podríamos O sea, el adulto no tenga podemos esa hacerlos parte. víctimas. Bueno, pero entonces ¿se va a regenerar o no? ¿No? ¿No? Mira, estábamos puede hablando de mantener. que hay, que Pero hay entonces psicópatas el adulto funcionales, tampoco, ¿no? porque O sea, el adulto entonces sí creció podrían así, ser entonces un CEO importante también en una porque entonces empresa. matar a un adulto que a lo mejor lleva una vida que desde niño no fue una persona atendida, pues el adulto también puede alegar, esa bueno, es pues una yo muy también, buena a mí cuestión. mis papás también me hicieron No, así, por eso... Pero ahí ¿Cuántas ya de hay las un personas- factor tiempo. Y en Perdón. psicología, perdón, rápidamente, porque dice él, yo soy adulto y también a mí me hicieron. Hay una frase muy importante y dice que no importa lo que hicieron con nosotros, sino lo que nosotros hicimos con lo que hicieron con nosotros. Cuando ya tenemos un tiempo prudente de hacernos una vida, de querer trabajar en ella, de ir a terapia, porque la terapia sirve, pues si no, no estaríamos acá. Entonces, es ya nuestra responsabilidad. Llega un momento en que sí ya no es responsabilidad de tus padres lo que tú estás haciendo. En pequeños infractores yo pienso que a cierta edad todavía son imputables a los padres lo que se hace y después ya no. Esto es como en la nutrición. Yo veo niños con obesidad y eso es maltrato infantil. Claro. En realidad, después, un adulto obeso pues no es que esté descuidado. Como pues los está jovencitos que porque estaban lo quiere, asaltando ¿no? hasta hace unos días En y que fueron Constituyentes. ahí en Constituyentes, fueron detenidos y no se les aplicó Y aquí tendríamos que ver otro Y ahí tema fue importante, mayor. la responsabilidad que tienen los papás. Pero entonces ahí también el castigo es para los niños y le jalan las orejas a los papás, porque si no, Pero no va a pues de pasar alguna nada. manera también tendrían tienes que revisar todo el entorno menores El sean contexto, conscientes. así es. Sí, porque si son niños que sufrieron abandono desde muy temprana edad, evidentemente son niños que han sobrevivido en ese abandono, en la calle, y que el mismo Estado no ha tenido la capacidad de poderlos readaptar, o más bien de poderlos rescatar y orientarlos. Pero ahorita a llevar a Eduardo cabo está una diciendo conducta. algo muy interesante. Ellos sí estaban conscientes, no tenían Estaban ninguna conscientes, enfermedad. claro. Y bueno, ya fueron detenidos. Ya se les dijo, ¿sabes qué? Estás haciendo mal esto. Y lo vuelven a hacer. Ya están conscientes de la situación. Hecho, hay una Claro. como protección. Creo que en el caso que contabas, Cristal, primero era una pistola de juguete y luego ya era de una de verdad. Y entonces. Y ahí la responsabilidad ya no solamente es de los padres, ya también del Estado porque dio una libertad. Precisamente Y porque el día el que legislador maten no a ha... alguien, ¿quién va a ¿Qué ser fue? el ¿Una culpable? travesura? Porque son menores, Así van a es. pagar tal vez un año en la Mira, cárcel, y cumplen si la le- mayoría y si de edad y mata van para a un afuera. hijo de a un Sí, hijo pero de no X puede haber pena de persona, muerte. no va a pasar En nada. ningún país. Pero si mata al hijo de un juez federal que dio esa claro. orden, entonces sí va a querer
todo el peso de la ley contra ese menor. A mí lo que me preocupa es cómo están las autoridades en nuestro país como para definir quién es culpable o no y entonces entrar al tema de la Porque pena no creo de que muerte. sepan Con ni la eso mitad regresamos de lo porque que tenemos que hacer tenemos una muchos pausa vacíos. comercial. Volvemos aquí a las 9 y otro poquito. Opinen en redes sociales. Ya estamos de regreso con más de a las 9 y otro poquito y platicábamos de esta situación tan delicada que tiene que ver con la pena de muerte. Se podrá ejercer aquí en México, sobre todo también en menores infractores, cuando hay un caso de sociopatía, cuando hay psicopatía también, diferentes situaciones ahí que tienen que ver con tema cerebral en las personas. Pero la pregunta es, ¿cómo están las leyes? ¿Cómo están nuestras autoridades en México cuando en el primer lugar que tenemos, bueno, de los primeros lugares que ocupamos es en obesidad y en corrupción? Entonces, ¿cómo definimos esto o cómo nos encontramos en este marco para decir, sí, vamos a hacer legal la pena de muerte, a ejercerla aquí en México, cuando no tenemos las autoridades preparadas o competentes para Pero es que hay que realizarlo, hacerlo para ciertos definir la delitos. culpabilidad? Hay que hacerlo para ciertos delitos. Y uno de ellos, por ejemplo, pues sí, obviamente el asesinato, porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, ¿no? Y la otra es la violación. Pero bajo esa premisa de que no se tiene derecho a privar de la vida, pues entonces sería Tampoco. Exactamente. una Términos generales, la sí. falta de la Pero pena de entonces, ¿cómo muerte. vas a aprender? Entonces, ¿cómo vas a aprender? Y lo de la castración química. Eso tengo entendido que se está valorando para efecto de implementarse en delitos de violación de Y eso, niños. pero eso Eso sería bueno. hombre. No. ¿Qué tan Pero es cierto que... es? Perdón, nada más rápido. En estos se supone que hay algunos países, no voy a decir nombres, pero no quiero regarla, donde de repente dijeron, bueno, para evitar que haya más delincuencia, entonces nos vamos a ir a meter a los lugares donde vive la gente paupérrima y vamos a Aniquilarlos. ejecutar. Como Herodes. Y ejecutaron niños. Pero es que ahí ya estamos. Entraron y raca, Pues es que es como la No, pero matanza eso de es un- Tlatelolco, eso ¿no? ya es un Precisamente, exterminio. están de O rijosos, sea, ya vamos a estamos hablando de matarlos. otro tipo Pero de es cuestiones. Es exterminio, es Así genocidio, Es ¿no? genocidio, No, exterminio, y porque... ahí, por ejemplo, sí el tema de derechos humanos, o sea, estarían atentando contra la dignidad humana. Así Y es. por eso no se Porque puede... ni siquiera se sabe quién realmente de todos, Nada de más todos esos agarraron para conglomerados. Sí, por se eso no dedica se a- puede ¿No será que el grado de violencia que esterilizar ya hemos por- vivido ya nos volvió más violentos a todos? Y en lugar de pedir la pena de muerte, pidamos prevención Claro. Es que eso es lo del delito, importante. que las cárceles existe estén un mejor hartazgo educación. social. organizadas. Hay que partir de la base de que existe un hartazgo social en donde ya la misma sociedad está inconforme por todo lo que está pasando. Pero que del otro lado tenemos un Estado que ha sido incapaz de llevar a cabo leyes, reglamentos, Y cumplirla, ¿no? impartición, Pues sí, pero cumplimentación también si nosotros no hacemos de mecanismos jurídicos a efecto de llevar de implementarse bien una pena de muerte. Es imposible ahorita hablar que México esté capacitado jurídicamente para implementarlo. ¿Cuántos No, presuntos pues, culpables hay esperando en las ¿Cuánta cárceles de gente hay México? ahorita privadas de la libertad legalmente en centros penitenciarios que definitivamente no tienen la oportunidad económica, no tienen la oportunidad en cuanto a cuestiones de conocer a Ahí alguien tenemos el que los pueda documental. Pero que precisamente irónicamente, presunto culpable. sí, Claro. irónicamente los estamos manteniendo nosotros. Sí, le cuestan a están ahí cuesta. encerraditos, pero y nosotros los son estamos un manteniendo. riesgo para todos. Sin embargo, no hay en México al menos leyes que permitan, ya lo decía, no están capacitados policías o investigadores, etcétera. Imagínate, y existen instrumentos, instrumentos que son científicos, hay lectura científica del rostro, basado en el método del neurocientífico Paul Ekman. Somos 30 personas que podemos leer microexpresiones faciales hasta ahora. ¿Y quién de porque nosotros llevan sí 2 años? seríamos ¿no? capaces de matar a alguien ahorita? Eso tendrían que capacitar, por ejemplo, a la gente para que pudieran descubrir quién es un Hasta un psicópata juez, y o sea, quién no. que al desde juez, a los el Poder Judicial, entrevistadores. Poder Pero, Legislativo. pero es que Tuviera implica servicio, una ¿no? cosa que es Sí, enorme e y insostenible. además la ¿no? corrupción que está en Y todos después los de todos niveles, modos tendríamos el factor corrupción. ¿Quién va a poder, Y la educación en quién casa. va a poder realmente tener la facultad Es decir, de decidir? En alguna ocasión, y ahorita lo platicaba en el corte comercial, yo di seguimiento al caso de un presunto culpable. A él estaba por agresión sexual. Ya lo habían violado en la cárcel, con palos de escoba, le desgraciaron la vida en el penal y era un presunto culpable que llevaba ahí 2 o 3 años esperando su condena. Era un chavo que se había graduado de la universidad y pues hicieron una fiesta de amigos. Llega una chava
y les dice, a ver, tú me van a dar tanto dinero porque si no van a la cárcel y yo me encargo. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Después de un trabajo de investigación resultó que la Ministerio Público encargada de delitos sexuales, agresiones sexuales en el Cerezo, era la que tenía esta red de prostitutas o de mujeres que estaban a su servicio y era la que le decía, o sea, tú les pides tanto dinero, a mí me entregas esto y si no, tú me dices a quién meto a la cárcel y ahí se van a violar y se van a hacer todas estas cosas. Es lo que pasa en el sistema ese colectivo nivel metro, de ¿no? corrupción tenemos Salen en el del país. metro y te acusan y ya con eso te detienen, negocian con dinero, tú le tienes que entregar un dinero por haberte subido al metro. Sí, ya es una extorsión directa. es una locura. Ahora, en Estados Unidos, ¿qué justificación hay? ¿Por qué sigue habiendo pena de muerte? Al final del ¿Por qué día, razonan para tener menos presos? al final del ¿O día para sigue siendo lo que castigo? decía la psicóloga, es un medio de control social. El Estado O sea, si haces este delito, te pasa eso. sigue queriendo controlar, quiere controlar todo a través de las leyes, como decía el licenciado Vladimir, pero ahora quiere controlar también esa parte, entre la vida y la muerte, quién vive, quién muere. Pero lo que pasa es que es lo mismo a lo que íbamos allá, no me acuerdo en qué país, en Asia, el que roba le cortan la mano. Es exagerado. Como el Pero Bronco. la gente no roba. Como el Bronco. Pues sí, como el Bronco, pero el Bronco no es que estuviera mal, digo, está loco, ¿no? O sea, ¿cómo puedes hacer eso? Pero en Asia lo hacen y dejan de Sí, robar. pero son otras culturas. O sea, son otras otras culturas. Entonces, educaciones, aquí, son ¿qué es otros lo que se debe de valores. hacer? En Pena de investigaciones. muerte. ¿Qué es pena de muerte? Pues entonces a delitos que realmente valgan la pena para Pero esas cosas. ¿quiénes somos para quitarle la vida a una persona? Pero el sistema penitenciario aparte no lo puede No lo va a porque permitir. No lo va a permitir. Hay no- investigaciones, y no de ahorita, ya vienen con 100 años que se viene haciendo una investigación para ver qué tan loable, qué tan viable es que la delincuencia disminuya con una pena de muerte. Estos países que sí la implementan y que la han llevado a cabo, en un principio lo han, ha funcionado desde un punto de vista mediático, pero a la larga la delincuencia no ha disminuido, al contrario, se ha Pero es incrementado. que también Pues se equivocan, es ¿no? que- Exactamente, Ellos o sea, también se Entonces haz equivocan. mejor cárceles, haz mejores cárceles, Exacto. todo Sí, padrísimo. Entonces todos los que no Ah. quieren estar en su casa y quieren problemas, me meto a la cárcel y vivo Aparte, padrísimo. Pero ¿no? hablando de mejores cárceles, y aparte- la cosa sí tendría que ser readaptativa y Claro. no lo es. Eso No es lo es. cierto. finalmente, Es que es esa si parte. fuera, si No fuera existe psicológicamente una de readaptación adaptación, Si hay un problema cerebral, mucho Oye, menos. Vamos a la pausa comercial, regresamos preguntas con del más. público, Ya hay ahorita preguntas del regreso. público, gracias por participar. Estamos de regreso en este debate el día de hoy. El tema es la pena de muerte, válida para México. ¿Usted qué opina? Y sobre todo, menores infractores también deberían de entrar en esta pena. Hay preguntas Nos está del público. escribiendo la gente. De entrada, muchos saludos para el doctor Eduardo Sánchez. Gracias. Ya tiene su club de fans. Que ya lo extrañaban, que ya lo extrañaban. La Esos pregunta aquí dice que si la inyección letal duele, Miren, idealmente, que si sufrirían las personas a las que... sí, obviamente sí van a sufrir. Como dice la Pero por psicóloga, esto segundos, es dos. parte de, Sí, pero no tanto de la por muerte. lo que le sufrir inyecten, sino físicamente o por emocional. todo Sí, la parte emocional. Físicamente no sufren. Idealmente se trata de que cuando a una persona lo inyectan, tiene que disminuir el estado de conciencia, después disminuir la respiración y al final ocasionarle un Como infarto. durmieron a mi perrito. Sin embargo, yo le decía al doctor Algo fuera- parecido. Yo le decía al Algo doctor fuera parecido. del aire que hay estudios que dicen que no, que en realidad, bajo la premisa de que la muerte sin dolor no es castigo, la inyección duele y se supone que es como si se Extraoficialmente. quemara extraoficialmente. Hay como mucha investigación Pero en torno dura a 40 eso. segundos el dolor, psicólogo. Pero de todas Pues sí. maneras, yo creo que... Y afectaste, quitaste una vida, afectaste a toda una familia, todo un entorno en la Yo creo que el sociedad. dolor va más allá, porque no Sí, nada más sí, es claro. 40 Pero también, segundos, por es la más que- zozobra, es todo el procedimiento que... Sí, bueno, yo hablando de lo físico, Aunque tú pero no hablando tortures, eso emocional. No te va a regresar ni a tu familia, ni te va a A quitar eso el voy. Es que esa es la ni parte. te va a quitar el Realmente a ti llanto. como Eso es algo que tú víctima, tienes que te asumir convence y que trabajarlo. alguien muera porque te quitaron un familiar. ¿Lo quieres muerto o quieres que sufra? Eso es ¿Quieres que venganza. sufra? Eso es Yo otra quiero que cosa. sufra. Y Pero- eso la no es respuesta venganza. es Yo creo que el peor justicia. sufrimiento es que estén vivos, porque se quedan con eso. Más sufres Pero aquí. ¿quién Pero es? ¿sabes ¿Quién va a qué? sufrir? El El asesino. victimario. Pero eso Sí, habrá el que ver, delincuente. porque hay gente que está muy comprobado que hizo grandes crímenes y ya, o sea, también médicamente se sabe que son psicópatas y los mantienen en cárceles en donde solamente le cuestan más dinero a la gente, donde son un Hay peligro, gente que prefiere donde- delinquir para Ni- estar en la cárcel ni se- porque la ni pasa se mejor están que en la rehabilitando, cárcel. no saben qué No nada. están saliendo faltando nada allá adentro. Hace poquito, Nada. hace un par de meses, hubo un serial, precisamente un serial en imagen, televisión, sobre los asesinos seriales en México.
y tú los escuchabas cómo platicaban, cómo mataron a la gente. Eran las poquianchis. Es que no hay empatía, te digo que es una parte en el cerebro que no existe. Que platicamos ahorita no fuera hay del empatía, aire. La para ellos mataviejitas. incluso es un trabajo. El psicópata está matando una parte de sí mismo siempre y en realidad ellos piensan que están haciendo bien en la mayor parte del tiempo, ¿no? Algunos sicarios cuando los entrevistan dicen, no, bueno, yo estoy trabajando, este es mi trabajo parte de, y claro. yo soy una buena persona afuera de esto, tenemos ¿no? ahí Citando dos un ejemplos. poco algo Uno que en Colombia, decía que es la el doctora de Fegui. El Popeye, la mano derecha de Pablo Escobar, Y el tú lo Chapo. escuchas hablar y es una persona muy Y está decente. totalmente Y él- y él dice, yo los mataba porque a mí me La mandaban matarlos, no mataviejitas porque me también. gustara. Y lo veía Y el como Chapo, en el caso del Goyo Cárdenas, pues después se hizo hasta abogado y le hicieron homenaje. en la Ah, Cámara de fíjate, Diputados. precisamente. lo que dice, En no el- le gusta en la el parte problema mala y es que después nos es idolatran. un cerebro disfuncional, es un cerebro Pero trabajando entonces él ya no volvió a diferente. matar, el Goyo Pero ya no volvió a Cárdenas. matar. Bueno, no sabemos. No sabemos. Porque No sabemos. aparte también aquí hay otra cosa. No solamente físicamente, hablando de psicopatía social, por ejemplo, Iñaki Piñuel, un autor español, dice, ¿no? Que el psicópata, por ejemplo, en la relación, mata tus... Me voy a ir muy romántica, ustedes van a probar, pero mata tus No, emociones, porque me voy a viola enamorar. tu personalidad, etcétera, y pueden aniquilar gente a nivel emocional y a nivel Claro. psicológico, Eso sí. y no estás matando a quitarle nadie, la vida. sin quitarle La la vida, no respiración. estás, Tienen esa estás- capacidad exactamente, para- estás quitándole a lo mejor la vida, la alegría de vivir, las ganas, y no necesariamente tu Oye, pero por ejemplo, yo conocí un caso en Texas, este chavo mexicano estaba ya en el ¿cómo le llaman? El Pues ya pasillo, para el- ejecutar, ya para para pasar la de la ejecución, en el Pabellón. pabellón, en el pabellón, exacto. Estudió leyes, se defendió y salió. Pero me platicaba cómo era una constante, o sea, en su vida de el próximo mes, ahora sí, te mueres. Y el próximo mes, y Claro, no, ¿sabes también qué? Se ahí pospuso está la 6 amenaza, meses. Pero entonces, y él se ¿qué empezó pasó? a preparar, se Falló su defendió. defensa, fallaron No, él sus se leyes. defendió. Por eso, entonces falló su defensa Más allá antes. de la ¿no? legalidad. Entonces, no, también Claro. estamos hablando de un sistema penitenciario que está mal, ¿no? Pero fíjate, ahí es lo que hablábamos al principio y lo que preguntaban ahorita un poco de la inyección. ¿Qué ocurre? Dicen que para no infringir dolor, justo para no violentar la dignidad humana. En realidad no es cierto. Si ponemos de ejemplo si sirve o no, lo más cercano es Estados Unidos. Sí la violentan porque es tortura psicológica el que te den una fecha. Claro. Después de que ya sabes que te van a matar, pasas preso que 5 años. Se puede y postergar, después se puede ir de postergando. esos 5 pueden ser 2 más, puede ser 1, pueden ser 3 meses. Entonces eso es Entra la tortura violencia psicológica. intencional, porque no Sí. creo que eso sea como ¿Cómo parte vive de uno, eso, ¿no? no? ¿De qué forma vive Pero es uno parte, con esas es, formas? Así es. es A esa ver, parte. Y vamos cerrando esta mesa de debate. ¿De acuerdo o no con la pena de Venga, muerte? venga, psicóloga, venga. Yo creo que depende del contexto, hay que contextualizarlo. Estoy de acuerdo en ciertos casos, estoy totalmente en desacuerdo que sea para menores Sí, infractores, pero sí en ciertos casos está bien. La tortura, no estoy tan segura. Tania Gordillo, nuestra psicóloga invitada, abogado. Considero que la pena de muerte es un acto que va más allá de una compleja red de complementar una ley. Sería un retroceso. Una pena de muerte sería un retroceso al sistema jurídico. El doctor Eduardo Sánchez. Yo considero que en México no serviría, tenemos un Estado con una corrupción impresionante, con mucha impunidad. Entonces, aún a pesar de que podríamos demostrar que esa persona es culpable y que por ello podría ser merecedor de la pena de muerte, bajo estos dos contextos previos de la impunidad y de la corrupción, podríamos estar sentenciando a muerte a un inocente. Exacto. Totalmente. Pero- sí. De acuerdo, De güey. acuerdo. De acuerdo Qué contigo. bueno. De acuerdo. Muy delicado. Pues así se resume De a la acuerdo. gente que estuvo participando en redes sociales. Muchísimas gracias también por pues ahí poner su opinión y sobre todo hacer estas preguntas que también surgen de pronto, cómo es la inyección, cuánto tiempo dura, cuál es el lapso de sufrimiento real en esta persona que está ya en la cama listo pues para perder la vida y después del proceso de años o de meses. Bueno, todas estas situaciones. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Al contrario, gracias a a los ustedes. panelistas. Y tenemos que hacer una pausa comercial aquí en a las 9 y otro poquito. Y volvemos con Escuela Valderas está aquí con A nosotros. Bailar de Cosas.